Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de nuestro curso de modelado XPPen. En este capítulo continuaremos dando forma a la vestimenta de nuestro personaje, empezaremos a conocer el modo escultura y los acabados que podemos lograr con un par de pinceles. Como siempre empezaremos creando un cubo para diseñar los zapatos. Vamos a darle control 3 para aplicar modificador Subdivision. Vamos a extruir la parte de atrás, a poner un loop con control R y empezar a darle forma al zapato. Extruimos un poco más y escalamos en el medio para darle esa curvatura del pie. Vamos a usar I para crear una nueva cara y así darle planicie en la parte de arriba donde van las piernas. Con control R creamos un loop de soporte y lo bajamos para crear la superficie plana de la suela. Activamos en nuestros modificadores OnACache para poder ver el resultado del modificador y así las líneas se pegan a la figura. Seleccionamos toda la suela y damos I para crear una nueva cara. Después de esto la extruimos y le damos loops de soporte. Seleccionamos toda la línea de la suela, alt clic y damos extruir a lo largo de las normales. Recordemos que con control R ponemos loops de apoyo para que los filos no queden tan marcados. Siempre podemos verificar la malla desde adentro y resolver cualquier problema que tengamos, ajustarla, modificarla o eliminarla en caso de ser necesario. Para alargar la parte frontal del zapato vamos a seleccionar todas las caras con alt clic. Y en la parte de arriba de la barra de comandos vamos a seleccionar edición proporcional o con el atajo la tecla O. Cuando estemos a gusto con la forma del zapato vamos a continuar con esta pieza. Vamos a seleccionar las dos caras, las duplicamos, le vamos dando forma usando los vértices y al final las separamos del zapato. Le vamos a aplicar el modificador Solidify y le ponemos un modificador Subdivide para suavizar los bordes. Vamos a crear un torus para los agujeros donde van los cordones de los zapatos. Voy a usar el modificador Displace para hacerlo un poco más grueso. Ubicamos en el zapato y rotamos con doble R. Duplicamos las veces que sea necesario y vamos ajustándolo. Para crear los cordones vamos a crear una curva de tipo pat. Y ajustamos su forma seleccionando cada vértice y dándole curvatura para que encaje dentro de los agujeros. Para alargar la curva podemos usar el comando E de extruir. Y si necesitamos quitar vértices usamos control X o los eliminamos con X directamente. Para darle grosor vamos a las propiedades de objeto en curva, seleccionamos Geometry y donde dice Bevel vamos a darle Depth.
Seguidamente subimos a la barra donde dice Extrude y ahí terminamos de dar la forma que necesitemos. Con control T seleccionamos los vértices y podemos rotarlos sobre su mismo eje. Vamos ajustando poco a poco cada vértice, añadiendo o quitando, también rotándolos para que quede lo mejor posible. Tratamos también de fijarnos que los cordones toquen el zapato lo más que se pueda. Voy a acelerar el proceso con la cámara rápida ya que se repite por cada cordón que hagamos. Después de tener listos los cordones, vamos a entrar a modo edición, aplicamos todos los modificadores que tengamos en el zapato y vamos a empezar a esculpir la forma un poco más definida. Estoy usando el pincel Grab para jalar los laterales del zapato. Seguidamente uso el pincel Inflate para crear una pequeña cavidad en la parte de arriba e inflar la parte de atrás. Recuerden que para intercambiar entre hacer una cavidad e inflar se presiona solamente la tecla control. Para crear la punta del zapato estilo Converse vamos a entrar a modo edición y seleccionamos con el pincel C todas las caras que necesitemos. También podemos dar Shift click y Alt click para ayudarnos a seleccionar cadenas de caras. Cuando terminemos de seleccionar todo, vamos a usar el pincel Inflate para terminar de ajustarla para que sobresalga un poco del zapato. Vamos a alejarla y le aplicamos el modificador Solidify. Por supuesto también aplicamos Subdivision en la parte de abajo para que quede un poco más suave, ya que son formas orgánicas. Con el zapato terminado vamos a proceder a ubicarlo. Damos Alt H para que aparezcan los demás objetos de la escena. Movemos con G y rotamos con R. Para hacer el espejo de este zapato, primero vamos a convertir los cordones que son curvas en mallas. Les damos clic derecho, Convert to Mesh, y luego de esto seleccionamos todo el zapato, le damos Control A y seleccionamos All Transforms. Seguidamente presionamos S, escribimos X-1 y se aplicará el espejo si seguimos los pasos correctamente. El pie va apoyado sobre la punta, así que haré un doblez en la malla. Entramos a modo edición, ponemos transparencia y seleccionamos todos los polígonos con el pincel C. Activamos edición proporcional en la parte superior o con el atajo de teclado que es la tecla O. Seguidamente lo rotamos con la tecla R y le damos la curvatura necesaria.
Vuelvo a poner en su lugar la parte frontal del zapato y seguidamente empiezo a darle forma a la pose. Termino de hacer algunos ajustes en la pantaloneta con el modo escultura. Voy agregando un poco más de inclinación a los zapatos para que la pose sea un poco más dinámica. Vamos a crear un cubo, le damos subdivisiones y entramos a modo escultura. Seleccionamos el pincel Snake Hook y vamos a la parte superior derecha de la pantalla y activamos Dino Topo. Esta herramienta sirve para agregar más polígonos y si desplegamos el menú tenemos una barra que dice Detail Size. Entre más pequeña sea la cantidad, más polígonos van a agregar a la geometría. Yo lo voy a poner en 8, ustedes pueden probar un valor entre 3 y 8. Con este pincel vamos a darle la forma básica a la roca. Este pincel lo que hace es jalar la malla, la estira como si fuera una serpiente. Pero de igual manera pueden usar cualquier otro pincel que les ayude a darle forma. En este caso voy a tratar de envolver el stylus porque quiero que quede como si estuviera enterrado en la roca. Y en la parte de los zapatos solamente que roce para que quede como si estuviera parado. Con este pincel vamos a dar algunos detalles generales, algunas protuberancias, picos, tratar de buscar imágenes de referencia nos puede ayudar para tener una guía y no tener que inventar la forma de la roca y puede quedarnos un poco diferente al resultado que buscamos. Para suavizar el modelo usamos la tecla Shift. No es necesario cambiar de pincel, vamos a dar la pincelada presionando Shift. Algo muy importante a tener en cuenta es que si alejamos la cámara, el pincel va a hacer muchas más subdivisiones de lo normal. Si la acercamos también. Depende de la distancia en que trabajemos, va a poner más o menos polígono. Voy a usar la herramienta Remesh para aumentar la densidad de la malla. Esta herramienta lo que hace es tomar la forma básica que tenemos y agregar muchas más subdivisiones. Para esto, primero que todo tenemos que tener listas las dimensiones que queremos, en este caso son 49.1 milímetros en Z. Tenemos que aplicar la escala que nos quede todo uno a uno con control A. Y luego en los valores del Remesh voy a usar tal cual viene, 0.1 en voxel size. Y le oprimimos el botón Remesh. Dependiendo de la potencia de nuestra computadora va a tardar más o menos. Al terminar, si damos una pincelada con Shift se va a suavizar la malla bastante. Ahí nos daremos cuenta si funcionó o quedó con muy pocos polígonos. Vamos a suavizar toda la roca con Shift. Vamos a seleccionar el primer pincel y vamos a crear una nueva textura. Nos dirigimos al panel de la derecha en el último icono. Dice propiedades de textura. Vamos a darle clic ahí
nuevo, y en tipo, imagen o película vamos a seleccionar mármol. Vamos a dar siempre unas pinceladas de prueba para verificar que esté funcionando bien, que no sea demasiada la fuerza o muy poca, y vamos a jugar con los parámetros de la textura para dar algunos efectos. Voy a cambiar de textura por una Stussy y vamos a probar qué tal se ve. Cambiando el tamaño damos diferentes efectos, como pueden ver. La idea de todo esto es combinarlos todos para lograr el efecto de piedra. En este momento cambio de pincel. He seleccionado el pincel Crease para hacer algunas líneas y protuberancias. Como es una forma general, no importa la cantidad de detalle que pongamos ahorita. Vamos a crear volúmenes grandes, en formas generales, algunas cavidades. Vamos a tratar de hacer algunas rocas. Y usando el pincel pinch podemos tratar como de pellizcar la malla para cerrar esas grietas. Otro pincel muy interesante que podemos usar es el pincel noise o ruido. Ya que crea muchos puntos pequeños, podemos usarlo para texturizar un efecto polvo o como suciedad. Seguidamente uso el pincel Voronoi. Podemos modificarlo a nuestro gusto. Con él voy a dar ese efecto piedra. En la parte superior hay un botón llamado Fall Off que representa el perfil del pincel. Siempre viene por defecto en Smooth. Vamos a cambiarlo a Sharp para que nos dé una punta un poco más afilada. Para continuar con los detalles de la piedra, vamos a tallar algunas cavidades y protuberancias de manera un poco random. Usaremos los pinceles de manera combinada, alternándolos entre ellos para dar la textura. Ya que hasta este punto el proceso es un poco repetitivo, voy a poner la cámara rápida para que vean más o menos cómo utilizo los pinceles y puedan tener una idea general de cómo aplicar la textura correctamente. Un truco que uso bastante es jugar con el tamaño del pincel. A veces la misma textura con el mismo pincel, pero con diferente tamaño, de acuerdo a la pincelada que demos, va a generar una textura completamente diferente.
Una vez finalizada toda la textura de la piedra, vamos a bajar el número de polígonos usando el modificador Decimate. Lo voy a poner en 0.1 y aplicamos. Esto va a disminuir el peso del modelo, pero conservando los detalles, ya que este modelo va a ser para impresión 3D, necesita una malla un poco densa con detalles. Y esta es una manera de disminuirlo sin que pierda la calidad. Para finalizar esta parte, voy a usar el pincel Grab para terminar de darle la forma que necesito. Seguidamente vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a crear un cubo y le damos 3 subdivisiones. Entramos a modo escultura. Con el pincel Grab vamos a darle la forma de una roca. Seleccionamos este pincel llamado Line Project. Con este pincel dibujamos una línea y todo lo que esté en el lado contrario de la línea se va a retirar. Es una manera de cortar las figuras. Con él vamos a crear diferentes facetas hasta darle la forma de una piedra. Vamos a duplicarla con Shift D y continuamos haciendo cortes. Estas piedras que acabamos de cortar vamos a ponerlas dentro de la roca principal. Podemos duplicarlas, darle más cortes y modificarlas a nuestro gusto. También podemos jugar con los tamaños, girarlas y así dar la impresión de que todas son diferentes. Muy bien, para finalizar este capítulo voy a estilizar el rostro del personaje haciendo algo de cavidad entre los ojos, poniendo un poco más de mejillas y dándole volumen a la nariz. Con esto trataré de lograr un aspecto un poco más caricaturesco. Enhorabuena, los felicito por llegar hasta este punto del modelo. Lo que nos queda de trabajo realmente es muy poco. Un consejo que me gustaría darles es que si el personaje no quedó tal cual ustedes querían, vuelvan a hacerlo desde cero hasta que se sientan más en confianza con las herramientas y poco a poco se vayan desenvolviendo un poco más fluido. Recuerden que la práctica hace al maestro y poco a poco, con paciencia y constancia, van a poder lograr crear los personajes que ustedes quieran y con un acabado bastante profesional. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias por llegar hasta aquí.